Atención, fanáticos de la Fórmula 1. Lo que está pasando en el reino de Red Bull es un verdadero terremoto. El drama que se desata dentro de este equipo, que parece imparable en la pista, está dejando a todos boquiabiertos. Yuki Tsunoda y Sergio Checo Pérez, dos pilotos que pusieron su alma y sudor por Red Bull, ahora se ven atrapados en una verdadera pesadilla de traiciones, promesas rotas y manipulaciones. Red Bull, el gigante de la F1, ha pisoteado los sueños de estos pilotos, jugando con sus carreras como si fueran piezas de ajedrez en un tablero donde solo hay un verdadero rey, Max Verstappen. Pero lo que está pasando con Tsunoda es absolutamente descarado. ¿Cómo puede un piloto que ha dado todo por el equipo ser descartado tan fríamente? Y no hablemos de Checo, quien, a pesar de dar victorias históricas a la escudería, ahora se ve desplazado y traicionado de la peor manera posible. ¿Acaso Red Bull ha olvidado el valor de la lealtad y el esfuerzo? ¿Realmente creen que pueden seguir jugando con los pilotos como si fueran descartables? Este es el tipo de drama que nadie esperaba, pero todos estamos presenciando. Prepárate, porque las revelaciones de lo que ocurre en Red Bull son más impactantes de lo que jamás imaginaste. ¿Quién está detrás de esta manipulación? ¿Qué hay detrás de la fría estrategia de Horner y compañía? Este es el verdadero escándalo de la Fórmula 1, y te lo traemos aquí, sin censura. Acompáñanos y descubre todo lo que está pasando dentro del gigante rojo que está arrasando con todo en su paso, pero también dejando mucho daño a su paso. La situación que han vivido pilotos como Yuki Tsunoda y Sergio Checo Pérez en Red Bull no es solo una historia de frustración personal, sino una lección de cómo la Fórmula 1, en su más alto nivel, puede llegar a manipular a sus competidores en favor de un único interés, la supremacía de un solo piloto. Este tipo de manejo de recursos humanos, por parte de uno de los equipos más exitosos de la historia reciente, revela mucho más sobre la cultura interna de Red Bull que sobre el talento de sus pilotos. Es una historia que no solo involucra a Tsunoda y Pérez, sino también el modus operandi de Red Bull en la manera en que maneja las expectativas, las promesas y las oportunidades de desarrollo dentro de su estructura. Yuki Tsunoda, promesas rotas y la manipulación de expectativas. Yuki Tsunoda llegó a Red Bull con la esperanza de poder mostrar su talento en la Fórmula 1, una esperanza que rápidamente se desmoronó cuando el equipo comenzó a evidenciar su falta de interés genuino por su desarrollo. Desde el primer momento, Tsunoda fue tratado como una pieza más de un engranaje destinado a apoyar a Max Verstappen, el centro indiscutido del equipo. El propio Tsunoda había llegado con la expectativa de que, tras un par de años de experiencia en la Fórmula 1, tendría la oportunidad de ser considerado como un candidato serio para el asiento del primer equipo, no solo como un piloto de apoyo. Sin embargo, Red Bull no parece tener la misma visión para él. A pesar de ser parte de su programa de jóvenes pilotos y a pesar de que Honda, el patrocinador clave que respalda al equipo, también estaba involucrado en su carrera, Tsunoda nunca fue visto como una pieza a largo plazo en la estrategia del equipo. Las señales de que Red Bull nunca lo consideró una prioridad fueron claras cuando, tras varias temporadas, se optó por promover a Liam Lawson, un piloto con menos experiencia y logros, al asiento de pruebas de Red Bull, mientras que Tsunoda fue relegado al segundo plano. Lawson, a pesar de tener un talento prometedor, estaba lejos de ser una opción más sólida que Tsunoda en ese momento. Sin embargo, Red Bull prefirió apostar por su nueva joya, en lugar de seguir confiando en un piloto que ya tenía algo de experiencia dentro de la estructura. Lo más doloroso para Tsunoda fue el trato que recibió en los test de pretemporada. Como si fuera una simple formalidad, fue incluido en las pruebas para dar la sensación de que aún tenía oportunidades, cuando en realidad, Red Bull ya había tomado la decisión de promover a Lawson. Tsunoda, al darse cuenta de que nunca sería considerado para un puesto en el primer equipo, hizo una declaración irónica sobre la necesidad de hacer algo extremo para finalmente obtener la atención de Red Bull. Su comentario, sobre saltar desde un rascacielos para obtener alas, no solo fue un sarcasmo desgarrador, sino una crítica directa a cómo se manipulaba la situación a su alrededor. El hecho de que Red Bull no haya mostrado ni el más mínimo interés en fomentar el talento de Tsunoda, ni en brindarle las condiciones necesarias para seguir creciendo como piloto, demuestra la falta de visión a largo plazo del equipo. La falta de apoyo real de Red Bull a su desarrollo y su relegación constante a un segundo plano dentro de la estructura, con el único propósito de apoyar a Verstappen, muestra que Red Bull prefiere anteponer sus intereses inmediatos, basados en la imagen de Verstappen como el piloto estrella, a la formación y el desarrollo de otros pilotos que podrían llegar a ser igualmente competitivos en el futuro. Sergio Checo Pérez, un piloto subestimado y desechado cuando más lo necesitaban. El caso de Sergio Pérez es, si cabe, aún más llamativo. Desde su llegada a Red Bull en 2021, Pérez demostró que tenía la capacidad no solo de apoyar a Verstappen, sino también de luchar por victorias, algo que le permitió ganarse el respeto dentro de la escudería. Sin embargo, a pesar de su talento, el equipo nunca le brindó la oportunidad de ser verdaderamente competitivo contra Verstappen en igualdad de condiciones.
Aunque Pérez consiguió victorias notables, como el Gran Premio de Mónaco en 2022, y mostró ser un compañero de equipo valioso, Red Bull siempre lo vio como un piloto secundario. El trato a Pérez fue particularmente evidente cuando, a pesar de sus victorias y su capacidad para sumar puntos clave para el campeonato de constructores, el equipo siempre lo relegó a un segundo plano. Red Bull, en lugar de darle el coche más equilibrado y las mismas oportunidades que Verstappen, trató a Pérez como un compañero de lujo, alguien que podía sumar puntos, pero que nunca sería una verdadera amenaza para el campeonato. Los problemas de Pérez con el coche, particularmente en la segunda mitad de la temporada, no fueron solucionados por el equipo de manera efectiva. En lugar de trabajar con Pérez para corregir los problemas que tenía el coche, Red Bull se centró únicamente en Verstappen, quien, al final, terminó ganando todo, mientras Pérez se quedaba en la sombra, siempre al servicio de su compañero, pero sin las herramientas necesarias para competir de manera justa. El trato a Pérez fue aún más descarado cuando, al final de la temporada 2025, Red Bull dejó claro que no seguirían contando con él. A pesar de sus logros y victorias, Pérez fue descartado de forma fría y calculada, como si nunca hubiera sido más que un simple, segundo piloto, que cumplía con una función específica dentro de la estructura del equipo. Este tipo de comportamiento, en el que el equipo muestra un interés superficial por el piloto, solo para dejarlo de lado cuando ya no lo necesita, no solo es despectivo, sino que revela una cultura interna que pone por encima la lealtad ciega a Verstappen en lugar de valorar realmente a los pilotos que han dado todo por el equipo. La gestión de Red Bull, el monopolio de Max Verstappen y la falta de visión a largo plazo. Lo que une ambos casos, Tsunoda y Pérez, es el hecho de que Red Bull, a lo largo de los años, ha creado una estructura en la que solo hay un piloto que importa, Max Verstappen. Aunque es innegable que Verstappen ha sido uno de los pilotos más dominantes de la Fórmula 1, el problema es que Red Bull ha creado un sistema en el que el resto de sus pilotos, independientemente de su talento, simplemente no tienen una oportunidad real de competir por el campeonato. La gestión de Red Bull está completamente centrada en Verstappen, y los demás pilotos, aunque sean parte fundamental del éxito del equipo, son vistos como elementos prescindibles, utilizados para servir a los intereses inmediatos de la escudería. Este enfoque tiene consecuencias a largo plazo. Pilotos como Tsunoda y Pérez, que llegaron con esperanzas legítimas de hacer crecer sus carreras, han sido desechados sin tener la oportunidad de demostrar todo su potencial. Si bien es cierto que la Fórmula 1 es una disciplina altamente competitiva, y cada equipo debe tomar decisiones para ganar, el caso de Red Bull muestra una falta de visión respecto a la formación de sus pilotos. En lugar de crear una estructura de apoyo que favorezca el desarrollo de todos sus competidores, el equipo ha optado por una política de favoritismo extremo, que ha dejado a pilotos con grandes habilidades como Tsunoda y Pérez fuera de juego. La falta de respeto hacia los pilotos de Red Bull, como Tsunoda y Pérez, es un reflejo de la mentalidad y la cultura de la escudería. En lugar de tratar a sus pilotos como atletas con carreras a largo plazo, Red Bull los ve como piezas intercambiables dentro de su esquema para ganar a toda costa. Este comportamiento no solo es perjudicial para los pilotos involucrados, sino que también podría tener repercusiones negativas para Red Bull en el futuro, cuando otros pilotos talentosos, al ver cómo han sido tratados Tsunoda y Pérez, decidan no unirse a su estructura. Conclusión, la lección que Red Bull debe aprender. La historia de Tsunoda y Pérez es la historia de cómo la ambición de un equipo puede pasar por encima de las esperanzas y sueños de los pilotos. Red Bull, en su búsqueda incansable por dominar el deporte a través de un solo piloto, ha mostrado que, para ellos, el talento y el esfuerzo de los demás no tienen el mismo valor. Los casos de Tsunoda y Pérez son claros ejemplos de cómo Red Bull ha fallado en el desarrollo de sus pilotos y ha preferido priorizar sus intereses comerciales y la figura de Verstappen. Es fundamental que Red Bull se dé cuenta de que el futuro no solo se construye con victorias inmediatas, sino también con una visión a largo plazo que valore realmente a todos sus pilotos, y que, si no comienza a hacerlo, podría perder la oportunidad de formar parte de la élite del automovilismo en el futuro. Mientras tanto, pilotos como Tsunoda y Pérez deberán continuar luchando por encontrar un equipo que valore su verdadero talento, ya que, por mucho que les pese, Red Bull no será el lugar donde puedan alcanzar su máximo potencial. La Fórmula 1, ese deporte que nos apasiona y que nos tiene pegados al borde de nuestros asientos con cada vuelta, tiene un lado oscuro que muchos prefieren ignorar. El caso de Yuki Tsunoda y Sergio Checo Pérez en Red Bull es solo una muestra más de cómo, en este mundo de élites, el talento y la dedicación pueden ser fácilmente reemplazados por intereses personales, tácticas frías y una cultura interna que prioriza la imagen y la supremacía de unos pocos sobre el bienestar de todos los involucrados. Lo que nos muestran estos dramas no solo es la historia de dos pilotos que fueron manipulados y descartados por un equipo con un poder y una influencia abrumadora, sino que también es un reflejo de cómo la Fórmula 1, como deporte y negocio, está tan centrada en su propio ego y sus intereses comerciales que ha perdido de vista lo más importante, el verdadero espíritu de la competencia. La Fórmula 1, un escenario de apuestas políticas y económicas.
La historia de Red Bull, su trato hacia Tsunoda y Pérez, y la manipulación evidente de sus carreras, son una clara representación de cómo las decisiones dentro de la Fórmula 1 muchas veces no se basan en el talento o los méritos de los pilotos, sino en un intrincado juego de poder, marketing y negocios. Es innegable que el mundo de la F1 es un escenario donde las apuestas son altísimas, y donde el factor económico y el control de las grandes marcas influyen de manera decisiva. Sin embargo, esto no justifica ni debe ocultar las prácticas que se utilizan para sacrificar a los pilotos en nombre de una estructura que, en muchos casos, está más interesada en mantener un dominio absoluto de la competición que en fomentar un ambiente competitivo y saludable para todos sus miembros. El hecho de que Red Bull haya tomado decisiones tan frías y calculadas, desplazando a Tsunoda y Pérez de forma tan descarada, no solo habla de la falta de respeto hacia los pilotos, sino también de una cultura de negocio que no tiene piedad. En la Fórmula 1, los equipos se ven obligados a tomar decisiones drásticas para mantener su competitividad, pero el daño colateral es que, con frecuencia, se termina sacrificando a quienes, a largo plazo, podrían haber sido grandes activos para el equipo. ¿Qué sucede con la ética en este deporte? ¿Qué ocurre con el hecho de que los pilotos, no importa cuán talentosos sean, se convierten en simples piezas de un ajedrez donde los intereses comerciales mandan más que el reconocimiento y la valoración de sus esfuerzos? Sergio Pérez, el sacrificio de un héroe incómodo. El caso de Sergio Pérez es aún más evidente. Checo, quien llegó a Red Bull con la promesa de tener un asiento de primer nivel y la posibilidad de competir en igualdad de condiciones junto a Verstappen, se encontró rápidamente con la dura realidad de que su rol dentro del equipo era mucho más limitado de lo que le habían prometido. A pesar de sus victorias históricas, que le dieron al equipo puntos cruciales y demostraron su valía en la pista, Pérez nunca tuvo el mismo nivel de apoyo que Verstappen. A pesar de ser un piloto maduro, experimentado y con un gran espíritu de equipo, Checo fue siempre tratado como un piloto secundario, alguien que debía estar para servir los intereses de Verstappen y no para luchar realmente por el campeonato. Su historia, con altibajos y frustraciones evidentes, es la de un piloto que dio todo por el equipo, pero que al final fue reemplazado sin el menor atisbo de gratitud o reconocimiento. La traición de Red Bull hacia Pérez, quien les dio victorias y les ayudó a mantener el dominio en el campeonato de constructores, resalta una vez más cómo este equipo, a pesar de su éxito, no valora a sus pilotos como seres humanos, sino como meras herramientas al servicio de un único propósito, la victoria, cueste lo que cueste. El tratamiento hacia Pérez es la muestra más cruda de cómo, en la Fórmula 1, los equipos no siempre son leales a sus promesas. Pérez llegó a Red Bull en busca de una oportunidad para probar su valía en un equipo campeón, pero lo que encontró fue una estructura de poder que no tenía espacio para un segundo piloto que aspirara a ser algo más que un segundo de a bordo. Esta falta de respeto por su talento y su entrega solo muestra lo fácil que es para los grandes equipos de la F1 hacer caer a un piloto cuando ya no les resulta útil. Las decisiones de Red Bull no son solo una cuestión de estrategia deportiva, sino una cuestión de ego y control. El tratamiento que Pérez ha recibido es una clara advertencia sobre cómo la F1, en su búsqueda por controlar el futuro de sus campeonatos y el mercado, es capaz de desechar a pilotos cuando ya no les sirven, sin importar el sacrificio que hayan hecho en el proceso. Tsunoda, el olvido de un joven con potencial. Yuki Tsunoda, por su parte, es otro ejemplo de cómo la Fórmula 1 trata a los pilotos jóvenes como simples piezas de repuesto. Cuando llegó a Red Bull, se esperaba que fuera una promesa futura, un piloto capaz de evolucionar y crecer dentro de la estructura de uno de los equipos más poderosos. Sin embargo, el destino de Tsunoda ha sido casi el opuesto. Desde su llegada, fue tratado con una indiferencia que rozaba la burla. A pesar de que se le dio la oportunidad de pilotar, siempre se le relegó a un segundo plano, sin oportunidades claras de ascender dentro del equipo. La decisión de promover a Liam Lawson, un piloto sin la experiencia de Tsunoda, a un puesto de pruebas, mientras Tsunoda quedaba de lado, es una muestra clara de cómo Red Bull maneja a sus pilotos. Solo aquellos que están dispuestos a someterse a su voluntad y a cumplir con sus expectativas sin cuestionar nada tienen una oportunidad real. El sarcasmo de Tsunoda, al sugerir que necesitaría hacer algo drástico como lanzarse desde un rascacielos para obtener atención, resume perfectamente el sentimiento de frustración y desesperanza que viven muchos pilotos jóvenes dentro de la F1. Red Bull, el ego por encima del talento. Lo que esta situación pone en evidencia es la naturaleza despiadada y calculadora de los grandes equipos de Fórmula 1, como Red Bull. Aunque el éxito deportivo es indiscutible, el costo de ese éxito está salpicado de decisiones egoístas, manipuladoras y absolutamente despectivas hacia aquellos que, por un tiempo, fueron sus compañeros de equipo. La historia de Tsunoda y Pérez, y el trato que han recibido dentro de la estructura de Red Bull, refleja la verdadera cara del poder en la Fórmula 1, un mundo donde los pilotos son descartados, utilizados y olvidados con una rapidez escalofriante cuando ya no se ajustan al plan. Si hay algo que Red Bull, y la Fórmula 1 en general, deberían aprender de todo esto, es que el deporte no solo se construye con victorias, sino también con la creación de un ambiente donde los pilotos, sin importar su origen o nivel de experiencia, sean tratados con el respeto que se merecen como atletas y seres humanos.
El camino hacia el éxito en la Fórmula 1, si bien está lleno de sacrificios y decisiones difíciles, no puede estar basado únicamente en el desprecio hacia los que te han ayudado a llegar allí. Los movimientos que Red Bull ha hecho con Tsunoda y Pérez son una muestra de que, en la Fórmula 1, el talento puede ser fácilmente desechado si no encaja dentro de la narrativa que un equipo ha decidido construir. Los pilotos no son solo piezas de un juego, son los héroes detrás de cada victoria, y merecen ser tratados como tales. Si no lo entienden, la Fórmula 1 podría perder, tarde o temprano, su esencia misma. El drama que hemos presenciado con los pilotos de Red Bull, especialmente con Yuki Tsunoda y Sergio Checo Pérez, refleja un tema recurrente que va más allá de los circuitos y las victorias en la Fórmula 1, la motivación humana en un sistema que está diseñado para premiar el éxito a toda costa, a menudo a expensas de la lealtad, el respeto y la verdadera esencia de la competencia. A lo largo de los años, hemos visto cómo los equipos y las estructuras dentro del deporte están en constante lucha por mantener su dominio y poder, pero en ese proceso, se ha perdido una visión crucial, la humanidad detrás de los pilotos, sus historias, sus sacrificios y sus sueños. La motivación detrás de las decisiones de Red Bull y la cultura del éxito a toda costa. Cuando hablamos de Red Bull y sus decisiones hacia sus pilotos, no podemos evitar preguntarnos cuál es la motivación real detrás de todo esto. ¿Es el deseo de maximizar su éxito en la pista? ¿O es una cuestión más profunda de control y supremacía, donde la única motivación válida es ser el mejor, sin importar a qué precio? Para un equipo de la magnitud de Red Bull, las decisiones estratégicas son, en gran medida, alimentadas por la necesidad de seguir siendo un líder dominante, de mantener su supremacía frente a otros gigantes de la F1 como Ferrari, Mercedes, por supuesto, el emergente talento de otros equipos. En ese escenario, los pilotos se convierten en simples piezas de un juego, en herramientas que deben ser utilizadas de acuerdo con la narrativa del equipo. Sin embargo, lo que esta perspectiva olvida es que las personas detrás de esos cascos son mucho más que piezas intercambiables. La motivación de Red Bull, entonces, parece basarse en un cálculo frío, en una obsesión por mantener el control total sobre sus resultados y sobre su imagen. La rapidez con la que han descartado a Tsunoda y Pérez, sin ofrecerles la oportunidad de evolucionar o demostrar su valía de una manera genuina, refleja una mentalidad de úsalo hasta que no sirva más, que, a largo plazo, no solo socava la moral interna, sino que también puede tener repercusiones negativas en la reputación de la marca. Es cierto que la F1 es un deporte donde el rendimiento es clave, pero lo que Red Bull parece olvidar es que, si los pilotos no sienten que el equipo los valora, el rendimiento también disminuye. La motivación se ve directamente afectada cuando los pilotos sienten que están en una lucha constante por mantener su lugar en un sistema que no los respeta. El costo humano de la competitividad extrema. Las decisiones que hemos visto en Red Bull, con Tsunoda y Pérez, son una manifestación de cómo la competitividad extrema en la Fórmula 1 puede tener un costo humano muy alto. Y es que, si algo debe quedar claro, es que no estamos hablando solo de carreras y victorias, estamos hablando de vidas, de personas que se sacrifican día tras día para cumplir con las expectativas de un deporte que exige lo mejor de sus atletas. La motivación de los pilotos, en su mayoría, está vinculada a la pasión por el automovilismo, por ese fuego interno que los impulsa a superar sus propios límites y a buscar la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando ese fuego se ve apagado por la indiferencia de un equipo que prioriza los números y las victorias sobre el bienestar emocional de quienes los están representando? En el caso de Checo Pérez, su motivación siempre ha sido demostrar que un piloto mexicano puede estar al nivel de los mejores en el mundo. Sus victorias, como las que obtuvo en Mónaco y en Azerbaiyán, fueron el fruto de años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Sin embargo, a pesar de estos logros, Pérez nunca fue tratado como un verdadero contendiente al campeonato, siempre relegado a la sombra de Max Verstappen, el cual, con su talento indiscutible, ha sido el piloto que Red Bull ha elevado hasta el pedestal de la gloria. La falta de reconocimiento hacia Pérez, la falta de oportunidades para luchar de igual a igual, erosionaron su motivación y su confianza en el equipo. Al final, el sacrificio y la dedicación que Checo entregó al equipo no fueron suficientes para obtener la lealtad que tanto merecía. En lugar de eso, se encontró con un equipo que no estaba dispuesto a darle el apoyo que realmente necesitaba, y su motivación se desmoronó lentamente. En el caso de Yuki Tsunoda, el joven piloto japonés tenía todo para ser una de las estrellas emergentes de la Fórmula 1. Su potencial era innegable, pero se encontró con una estructura que no estaba dispuesta a darle la oportunidad de brillar. Desde su llegada, fue tratado como un piloto de relleno, y sus esfuerzos fueron sistemáticamente ignorados, mientras que otros pilotos, con menos experiencia, se colocaban por delante de él en la jerarquía. A pesar de la falta de apoyo real, Tsunoda siguió luchando, pero la motivación que lo impulsaba empezó a desvanecerse al darse cuenta de que no había futuro para él en Red Bull. La falta de oportunidades y el desprecio constante erosionaron su voluntad de seguir sacrificándose por un equipo que claramente no valoraba su esfuerzo. La motivación de Tsunoda, que antes era una chispa de esperanza, se apagó cuando vio que su talento no era suficiente para cambiar el destino que ya había sido decidido para él. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de la Fórmula 1?
Lo que hemos visto con Tsunoda y Pérez es una clara señal de advertencia para el futuro de la Fórmula 1. Si los equipos siguen priorizando la imagen, el marketing y la competitividad extrema por encima del bienestar de sus pilotos, corren el riesgo de perder algo mucho más importante que las victorias, el alma del deporte. La motivación de los pilotos es lo que impulsa a la F1 a seguir siendo emocionante, impredecible y cautivadora para los aficionados. Si los equipos no comprenden que el talento, la dedicación y la pasión no se pueden simplemente desechar cuando ya no son útiles para la narrativa de un campeonato, la Fórmula 1 se alejará cada vez más de la esencia que la hizo tan grandiosa. En última instancia, la motivación detrás de los movimientos y decisiones dentro de la F1 debería estar impulsada por el respeto mutuo, la oportunidad de crecer y la posibilidad de que cada piloto, independientemente de su posición dentro del equipo, pueda luchar por sus sueños. Los pilotos no son robots, no son simples números en una hoja de estadísticas. Son seres humanos que arriesgan sus vidas, que sacrifican su tiempo, su salud y su bienestar para estar al frente de la competencia más exigente del mundo. Y, al final, la verdadera motivación no debería venir solo del deseo de ganar a toda costa, sino de la satisfacción de saber que todos, sin importar su estatus, son tratados con justicia y dignidad. La motivación detrás de estos hechos, y las lecciones que debemos aprender de ellos, es que el éxito en la Fórmula 1 no se trata solo de ganar, sino de cómo se juega el juego y, más importante aún, de cómo se trata a las personas que lo hacen posible.